Maritza. Maritza, qué gusto tenerte acá en Influyentes. Bienvenida, pasa. Gracias. ¿Cómo estás, Maritza? Qué gusto tenerte acá. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Influyentes. Nos encontramos en la Casa Museo de la Ciudad del Saber, en el Centro de Interpretación. Vamos a entrevistar, vamos a conversar acá con una actriz, con una performer, psicóloga, en este sitio que tiene que ver mucho con su trabajo actual, que tiene que ver mucho con lo que está haciendo actualmente. Maritza Vernaza. Maritza, bienvenida a Influyentes. Gracias, un placer estar aquí. Qué bueno que estés con nosotros, Maritza. ¿Qué representa este lugar para ti? Bueno, es fuente de inspiración, pero una fuente de inspiración que además tiene que ver con el orgullo. Okay. El orgullo que siento de ser parte de la historia al crear pensando en el patrimonio de este país. Orgullo de ver cómo Ciudad del Saber nos muestra nuestro patrimonio a través de este territorio, a través de esta casa museo que envuelve tanta historia y que ya cumplió 100 años. Como actriz me siento súper honrada y contenta de poder crear Tía Sam pensando en esta casa museo. Tía Sam es tu última representación artística, tu última obra. Así es. Tú tienes una larga trayectoria, pero quiero empezar hablando del presente. Malamaña, que es tu compañía teatral actual, tu proyecto actual, y todo lo que vienes haciendo, por ejemplo, acá con Ciudad del Saber. Tía Sam, Travesía por la Memoria, Casco Queen, Mosquitown. Vienes trabajando el tema de la memoria colectiva, el tema de nuestra historia, podemos decir la relación con los Estados Unidos, el tema de la identidad, y está muy visible, se está visibilizando mucho. ¿Cómo te sientes con eso? Con mucha responsabilidad. Responsabilidad que es la que me ha motivado también a crear pensando en esto, pensando en la historia, pero también como artista, que siento que la historia, compartir la historia como artista es súper importante, es parte de mi compromiso con el ser panameña, con mi existencia. Y pienso también que la historia no tiene por qué ser, ¿sabes?, como la conocemos comúnmente, aburrida o solo desde el ámbito académico, sino que hay tantas historias que contar, que no están en los libros, que son contadas también desde personajes del cotidiano, como tú, como yo, que tienen sus propias visiones y percepciones. Y en la medida en que nosotros revaloricemos esas historias, estamos también valorizando nuestra existencia actual, el cómo incidimos en lo que nos pasa actualmente. Maritza, ¿cuántos años son de trayectoria? 27. 27. Ahora, Maritza, esto que estás haciendo, lo que estás, por ejemplo, esta alianza que tienes con Ciudad del Saber, estos fondos que te han permitido hacer estos últimos proyectos, siento que hay mucha visibilización de lo que estás haciendo ahora. ¿Hay alguna diferencia en la recepción del público con lo que haces hoy a cómo lo hacías o lo que hacías hace 20 años atrás? Bueno, el trabajo que yo he estado haciendo ha ido tomando forma a lo largo de esos años. Por supuesto que es más visibilizado en tanto uno tiene más apoyo de una organización como Ciudad del Saber. Y además de eso, el mismo trabajo es más maduro. Yo soy más madura como actriz, sigo en una búsqueda constante día a día, como yo digo, es una pulsión personal salir de mi zona de confort. Y eso también me hace pensar en que siempre estoy buscando nuevos públicos y encontrando nuevos públicos. A veces
uno pues estima que esto puede ser atractivo para determinado tipo de personas y resulta siendo atractivo para un segmento mayor. Entonces sí, por supuesto que la visibilidad de este trabajo se apoya mucho en ciudades, saber y que es necesario ese trabajo entre los artistas como parte de la sociedad civil, las organizaciones sin fines de lucro y que además tienen bajo su responsabilidad territorios y patrimonios como ciudades, como el territorio de la base militar de Clayton, pues es tremendamente aprovechable. El público, tú dices, uno como artista va madurando, las ideas van madurando, el trabajo es una acumulación de experiencias, pero el público también está madurando, ¿no? El público de hace 20 años no es como el de hoy y siento que a nivel social hay mayor interés por ciertas cosas que antes no había o no se demostraba tanto. Pienso que la oferta ha aumentado, la diversidad de esta oferta, eso hace por supuesto que más personas se sientan identificados con una u otra. Probablemente hace 20 años atrás la oferta era muy homogénea y pienso que todavía puede ser mucho más diversa porque quienes hacemos en Panamá teatro experimental seguimos siendo muy pocos. Y de ahí pues que la importancia de que se incentive este tipo de creaciones. En la medida en que nosotros tengamos mayor diversidad, el público se deja sorprender por estas otras alternativas que existen y también la puede solicitar o buscar más. Es parte de la construcción de públicos que tenemos que hacer todos, independientemente del teatro que hagas. Hablabas de conocer la historia o de diversificar las formas en que la gente se acerca a la historia. Al final, el teatro desde sus inicios siempre ha tenido una función educativa. Esto es algo que viene desde la raíz, ¿no? Sí, aunque si bien para mí en algunas ocasiones el teatro es una herramienta para comunicar en proyectos sociales o educativos, siento que el teatro en sí mismo, la belleza, la poesía que puede generar es suficiente. Es como el detenerte frente a una obra de un artista plástico y simplemente quedar absorto por la belleza o los sentimientos que te puede generar. El teatro también debe tener esa capacidad y puede enganchar con la gente, también dependiendo de su estética, de la forma en que se presenta, de la manera en que te envuelve, de los sentimientos que te genera, sin necesariamente apuntar a un objetivo educativo, aunque es una herramienta muy valiosa en esos contextos. Y ahora, también el teatro como una herramienta de expresar posiciones políticas. Sí. Al final, mucho de lo que haces es eso, ¿no? Así es, así es. Mira, yo a veces ante situaciones que suceden en el país sobre las que quiero expresarme, yo no me veo con una pancarta marchando. Es algo que no me genera entusiasmo. No me motiva. Para mí es mucho más potente y que tiene mucho más que ver conmigo, el crear una imagen que sea poderosa, que comunique algo sin tener que vociferar, sin tener que gritar, sin tener que hacer un discurso al respecto. Es una postura política ante un hecho, pero de la manera en que yo me siento más cómoda expresándome, que es a través del arte, de la imagen, del cuerpo, de los símbolos. Y por supuesto, surge de una necesidad personal, pero tiene el objetivo de comunicar, de identificarse con una idea. El performance. Uh-huh. ¿Podemos decir que tú en Panamá eres de las pioneras del performance? No diría que pionera. Probablemente algunos dirían que del performance con un contenido político. Ok. Aunque todo lo tiene. Todo es político, dicen algunos. Así es. Pero, ok, digamos que es performance con un mensaje político. Uh-huh. Pero ¿cómo te sientes al ver que hoy en día el performance ya no es una cosa tan extraña como lo era hace unos años? Que cada vez los propios artistas recurren al performance como una herramienta o que a veces ni siquiera los artistas, gente que tiene la intención de expresarse así como tú, buscan la herramienta del performance. ¿Cómo te hace sentir y verlo acá en Panamá? Me parece poderoso, me siento acompañada de que los artistas estemos buscando estas formas de expresarnos, donde la palabra no es suficiente, donde el lienzo no es suficiente, el teatro no es suficiente, sino que esta sinergia entre distintos lenguajes puede
te permite expresarte de una manera muy particular, muy personal, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que es bueno que cada vez que estemos teniendo más performers. Yo en lo particular me siento más cómoda haciendo performance fuera de los museos. No quiere decir que no me interese, pero me gusta estar cerca de la gente. Me gusta tener este contacto con una persona que no conozco, del público, en la calle, que se deja sorprender, asombrar por lo que está viendo, se acerca, lo comparte con el otro peatón. Me gusta también como romper con esa cotidianidad de los espacios públicos y ver qué pasa. No solo al que lo ve, sino que me pasa a mí. Y entonces sucede un intercambio muy productivo para mí como artista. En esta etapa te ha tocado o estás abordando temas de memoria histórica. Has tocado temas que tienen que ver con los derechos de la mujer, temas ecológicos, el sistema político en general. ¿Qué otros temas te interesan o qué otros temas te gusta abordar en tu trabajo artístico? Me gusta mucho últimamente la historia. Pensando en estas historias, como te decía, que no están en los libros, que nos sorprenden, que te permiten ver una forma distinta de pensar sobre un mismo hecho histórico que generalmente ha sido narrado de una manera muy convencional, muy académica, y que de alguna manera pues todos pasamos por allí y lo pasamos por alto la historia por la manera en que se nos ha contado durante el sistema escolar esta historia. Entonces, pienso que esta inmersión, que en general en las obras trato de tener un teatro inmersivo, de que las personas conozcan o escuchen y reflexionen sobre estos diferentes puntos de vista, inmersos en una situación lo más posible. De allí, por ejemplo, que en Mosquitown es en los años 80, después de la reversión, esta persona que cuenta sus historias estando allí, en Casco Queen, sobre la gentrificación que hoy en día ocurre, que ha estado ocurriendo a lo largo de los años en el casco antiguo. Bueno, Travesías por la Memoria no es en sí una obra de teatro, pero sí es una narración, un proyecto de narración oral donde se cuenta la historia de una manera totalmente diferente, con música, poesía, cuentos, actuación, y finalmente con Tía Sam, bueno, que es en este lugar tan hermoso que es la Casa Museo, donde el público queda inmerso en los años 40. Quiero preguntarte en particular de dos públicos en específico. A ver. Los académicos y otra gente de teatro. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, en cuanto al público académico... Historiadores, sociólogos, la gente que estudia sobre historia y que se dedica a impartirla o que vive de investigar sobre historia. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, investigadores no han venido tanto. Te puedo decir que personas del sector artístico, historiadores, personas que trabajan, por ejemplo, con el turismo, es una impresión, o sea, lo que comentan acerca de su experiencia es la impresión que da la inmersión, el estar envueltos en las situaciones y dejarse llevar por estas, y cómo la historia se toca, pero sin ser un tour. Rompe con lo tradicional en términos de cómo mostramos nuestro patrimonio tangible o intangible, y resulta de mucho interés. Los trabajos que has estado haciendo con Malamaña son todos muy urbanos. Sí. ¿Tienes una deuda con esa otra parte, ese otro camino de este a oeste, de la parte más rural? Mi deuda es con Colón, que sigue siendo urbano, pero que en lo particular me parece que tiene un potencial, bueno, eso ya lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, que tiene un potencial enorme, y sí me veo a futuro haciendo algunos teatro tours en Colón, con distintas alianzas, por ejemplo, de actores y gestores culturales que ya trabajan en el sector.
Hay muchas oportunidades, hay mucho potencial, pero también hay muchas complicaciones, ¿no? Correcto, correcto. Y siento que yo, como productora, actriz, directora, también tengo que fortalecerme antes de moverme hacia otras ciudades. ¿Qué te gustaría contar de Colón? Sus historias, las historias de la gente durante la existencia de la zona del canal, las relaciones que tenían, por ejemplo, con los norteamericanos, con esa zona. Acá yo he explorado mucho, acá en el Pacífico, esa relación que teníamos con la zona del canal. Siento que Colón tiene sus propias historias al respecto, muy culturales también, y que enriquecen todo lo que podríamos sacar a la luz para otros segmentos de población sobre esa relación, ¿no? Dices el Pacífico, pero todo lo que es Caribe tiene sus características muy propias. Así es, así es. El Caribe es muy, muy atrayente, ¿no? Y para el artista me imagino que es una fuente inagotable de historias y de oportunidades. Así es muy, muy enriquecedor. Cada vez que voy a Colón siento esa necesidad de trabajar con los artistas de esta ciudad, de hacer alianzas también con las personas que están promoviendo su patrimonio. Espero poder hacerlo. ¿Te sientes en tu mejor momento a nivel artístico y profesional? No sé si es el mejor, o qué llamar el mejor momento, pero creo que es un momento retador, de mucho aprendizaje. Cuando empecé en Malamaña, que empecé en Malamaña sola, me dije, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te des contra la pared, pero aprendes. ¿Sí? Es decir, es confiar en todo el bagaje que uno trae y que ese bagaje va a seguir aumentando y que va a seguir aprendiendo. Entonces, no sé cuál sea mi mejor momento o si en algún momento llegue a él. Lo que sí te puedo decir es que me encuentro en un momento de efervescencia donde me siento con libertad de crear, con oportunidades. Y mira, hace más o menos en el 2010 yo decidí dejar de trabajar en una empresa como psicóloga, que trabajaba en un área de marketing y demás, y decidí que yo quería inclinar la balanza de mi vida hacia el arte, hacia la gestión cultural, y siento, respondiendo a tu pregunta, que en este momento lo logré. Logré cambiar a ser productiva en este sector y tener toda mi creatividad enfocada en esto. ¿Qué otros temas pendientes hay para ti a nivel artístico, a nivel profesional? Ok, así muy personalmente. Me gustaría, por ejemplo, desarrollarme mucho más como actriz de cine. Okay. Siento que va de la mano, por supuesto, con las oportunidades que tenga el sector del cine en nuestro país, que si bien pues, empezamos algunos años, el crecimiento es, para a mí pensar, pues, un poco lento y que todavía hay mucho por hacer, y eso va, por supuesto, en beneficio de todos los que estamos en la cadena de valor de la industria del cine en Panamá. ¿Por qué te gusta o qué te atrae del cine? ¿Qué te atrae del cine o qué es diferente del cine, qué es diferente del teatro? Uy, esa es una pregunta difícil porque son muchas cosas muy distintas. Del cine me atrae mucho el engranaje y el trabajo en equipo, y donde además el director y toda la producción confían en que tú como actriz les vas a ayudar a hacer ese trabajo y hacerlo bien, con todos los retos que implica estar en escena, la adrenalina, o sea, tantas cosas, pero además es un aprendizaje constante donde tú como actor tienes grandes responsabilidades, pero también mucha vulnerabilidad en el momento, el ser dirigido, el estar consciente de tantas cosas a la vez. Me gusta mucho, a pesar de que el teatro que hago, el tipo de teatro que hago implica estar con una visión 360 grados, estar inmersa en la situación, responder y reaccionar a lo que pasa en el momento, porque tengo al público tan cerca y les propongo ser participativos, que yo debo estar alerta, yo debo ser responsable también de mantener esa propuesta. Entonces son dos ambientes que me generan mucha adrenalina. Él por ejemplo, bueno, Tía Sam es en esta casa. Ajá. Pero, por ejemplo, el hecho de no tener la protección de una sala de teatro convencional, como tú lo dices, estar en un ambiente de 360, el no tener la protección de un escenario, de unas luces, de esa cuarta pared.
¿Cuánto complica o cuán difícil es ese reto de tener que estar actuando? Porque tienes el público que va contigo, sí, pero también en los lugares hay gente que ni siquiera está involucrada, que no pagaron un boleto, que no están para, pero están ahí. ¿Cuán complicado es eso para un artista? Bueno, para mí ha sido un proceso de mucho entrenamiento personal, de someterme a esas circunstancias a través del performance que principalmente hago en la calle y a través desde creer, o sea, siempre tenía esa pulsión de estar en la calle y yo bromeo, pues, que tiene mucho de cierto de que al principio yo empecé a salir a la calle porque es que la gente no venía al teatro a ver mis obras al menos, pues era muy difícil, entonces bueno, yo iba en búsqueda de ese público, de otra manera, sacando los personajes de la obra y llevando al personaje a la calle y hacerlo sentir otras cosas. Y tener esta oportunidad, por ejemplo, de crear Malamaña, yo empecé con Mosquitown. Es una obra de teatro dentro de un bus, mientras el bus circula por un área, por supuesto, una ruta que yo diseñé y que ya la fui conociendo poco a poco, ¿no? Ya yo sé por dónde voy, ya sé cuánto me falta antes de terminar determinada escena. O sea, son tantas cosas y en donde además lo que pasa en la calle, mientras ese bus circula, no puede ser totalmente ignorado. Muchas veces es una oportunidad para incorporar a la obra, porque esa obra fue creada pensando en el territorio que atraviesa mientras sucede. Totalmente complicado, no te puedo explicar. Y cuando yo pensé que ya me entrené en el bus, voy a hacer casco queen, en el casco antiguo, con el público andando conmigo en una comparsa, cuidar del público que camina o baila conmigo en el casco antiguo, y que, con ayuda de un elenco, pues también vamos guiándoles y dejarte permear y mantener la concentración a pesar de todo lo que pasa en el casco antiguo, que puede pasar cualquier cosa, desde el carro de la basura, el vendedor de chicha, lo que sea, mantenerte en eso. Entonces, como actriz y también como productora es súper complejo. Te puedo decir que estar en la Casa Museo de Ciudad del Saber con Tía Sam ha sido de alguna manera un alivio, un descanso para mí. Es un ambiente más seguro. Es como que, todo está mucho más bajo control, voy a tomarme un descanso en términos de la reacción o el trabajo que hay que hacer con todos esos estímulos externos que uno se encuentra en la calle. Tú estás todavía en una etapa muy productiva. Te falta mucho para seguir haciendo. Sin embargo, te detienes a veces a ver a las generaciones que vienen, a las generaciones de artistas y particularmente a las generaciones de artistas mujeres que están surgiendo. Sí. ¿Y te interesa colaborarles o ayudarles o dejarles una base para que puedan seguir avanzando? Sí, por supuesto. De hecho, las que incorporo en mis obras, como apoyo al monólogo y demás. Y me gusta mucho trabajar con gente joven que ha decidido que quiere ser actriz, que le gusta el teatro. Me gusta abonar a esa idea de que tienes que buscar otras oportunidades fuera del país, de que tienes que trabajar con otros directores, de que tienes que salir de la caja, de lo que estudias en la universidad es una 10ª parte de lo que tienes para desarrollar, de que la responsabilidad es tuya. No necesariamente lo que viene del ámbito académico es todo, sino que tienes que ampliar esos horizontes. Y me da mucha satisfacción ver cómo actualmente pues, de la Universidad de Panamá hay algunas personas que se esmeran desde el inicio, sobre todo mujeres, que se esmeran desde el inicio a buscar o a experimentar fuera de la universidad. Y ya sea que, no importa el tipo de teatro que estés haciendo, sea conmigo, sea un musical, sea el que fuere, tienes que salir de la universidad, tienes que vivir esas experiencias para que puedas decidir qué es lo que quieres hacer a futuro. ¿Qué es la idea que más ha cambiado sobre Panamá o sobre la zona desde que te has empezado a adentrar en los temas históricos? ¿Qué idea tú tenías en tu vida? ¿Pensabas esto era así? Y cuando empezaste a trabajar en estos temas, ¿te diste cuenta que no era así o que tenías una visión equivocada? Bueno, antes, debo admitir, conocía muy poco. Realmente, es decir, lo que más estaba presente para mí era el tema de la invasión, que ya lo viví cuando estaba en la adolescencia, y ver todo lo que sucedió y cómo eso de eso no se habla
prácticamente, y cuando se habla genera conflicto. Entonces, esos conflictos ante hechos históricos me interesan mucho y por eso antes solo veía las luchas en esa relación con los Estados Unidos desde la mirada de la lucha por la soberanía. Pero desde el punto de vista humano y de esas relaciones, empecé a interesarme por cómo miraban los estadounidenses esa relación, encontrándome con muchas sorpresas que son las que dieron lugar en gran parte a Tía Sam. Entonces, para mí ha sido importante, como siempre, buscar esas otras miradas acerca de un hecho. Me enriquece, me hace ser más creativa también, alimenta mi creatividad y me hace crecer también como ser humano y pensar en lo que estoy viviendo en este momento histórico y cómo quiero dejar mi huella sobre lo que pasa ahora, no solo para transmitir de una manera artística lo que pasó antes. Maritza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Influyentes. Gracias por tu tiempo, por la conversación. Gracias a ti. Y gracias a usted que nos acompañó en esta edición de Influyentes. Desde acá, desde el Centro de Interpretación, la Casa Museo de la Ciudad del Saber, me despido. A nombre de todo el equipo de producción de SER TV, yo soy José María Torrijos Legaspi y será hasta una próxima ocasión.